La plaza principal de Cádiz estaba de fiesta. Era carnaval, y la ciudad vibraba con colores, risas y música. Me dejé llevar por la energía contagiosa, observando a los carnavalescos bailando en trajes exuberantes, mientras el aroma de churros y frituras invadía el aire. La euforia a mi alrededor era palpable, pero, por dentro, me sentía un poco desplazada. Esa atmósfera vibrante parecía un remedio para el alma, pero había algo en mí que no encajaba. Mientras caminaba, perdida en mis pensamientos, escuché una risa familiar que me hizo detenerme. Era una risa que no oía desde hace años, pero que aún tenía el poder de hacerme sentir como si el tiempo no hubiera pasado. Me giré lentamente, y mi corazón se disparó al avistar a Javier. Estaba allí, como si hubiera salido de un sueño. El cabello oscuro desordenado por el viento, los ojos brillando con la luz de las linternas que iluminaban la plaza. Sentí una mezcla de alegría y temor. ¿Qué estaba haciendo él allí? ¿Eres tú de verdad?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Javier? Sí, soy yo, respondió, con esa sonrisa que siempre me hizo sentir frágil y fuerte al mismo tiempo. No esperaba verte aquí. Esa frase tenía un peso enorme. Yo tampoco esperaba encontrarlo, pero ahora que estaba allí, todos los momentos que pasamos juntos volvieron a la mente, como una película que no podía dejar de ver. Recuerdos de risas compartidas, tardes soleadas en la playa, la manera en que me miraba en momentos de silencio, todo parecía tan real y tan distante al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, intenté sonreír, pero la nostalgia apretaba mi corazón. Desde la última vez que nos vimos, 2 años, sugirió él, inclinando la cabeza. ¿O 3? No sé. El tiempo parece diferente cuando no estás cerca de quien amas. Esas palabras me impactaron. Era como si hubiera leído mi mente. El tiempo había pasado, pero la conexión entre nosotros aún estaba allí, como un hilo invisible que nos unía, incluso entre la multitud que bailaba y festejaba. El sonido de la música flamenca llenaba el espacio entre nosotros, y la atmósfera festiva parecía intensificar la tensión que sentía. ¿Todavía bailas?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. Un poco, respondí, dudosa. Pero no soy tan buena como tú. Él se rió, y el sonido era como música para mis oídos. Vamos a bailar juntos, ¿qué te parece? Puede ser divertido. Dudé. La idea de bailar con Javier era a la vez tentadora y aterradora. ¿Qué se volvería ese momento? ¿Y si nuestros cuerpos se comunicaban de una forma que nuestras palabras no podían? Pero la curiosidad y la nostalgia eran más fuertes. Podía permitirme eso, al menos por un instante. Está bien, vamos a bailar, acepté, intentando ocultar la ansiedad en mi voz. Él extendió la mano, y yo la tomé, sintiendo una electricidad recorrer mi cuerpo. Mientras nos movíamos al son de la música, la danza se transformó en una conversación silenciosa. Nuestros cuerpos se movían en armonía, y la conexión que antes parecía distante se volvía palpable. Podía sentir el latido de mi corazón acelerándose, acompañando el ritmo de la música, y al mirar a sus ojos, me di cuenta de que no éramos solo personas bailando, éramos 2 almas que se encontraban nuevamente. ¿Todavía recuerdas esa canción con la que solíamos bailar en nuestra primera cita?, preguntó Javier, con un brillo en los ojos. ¿Cómo podría olvidar? Me reí, recordando el momento en que me llevó a bailar bajo las estrellas, y cómo todo parecía perfecto esa noche. Esa era nuestra canción. Sí, y siempre pensé que bailabas como si el mundo no existiera, dijo él, su mirada perdiéndose en recuerdos. Es fácil bailar así cuando estás con alguien que te hace sentir así, respondí, y la sinceridad de mi afirmación me sorprendió. La danza parecía ser una extensión de todo lo que no éramos capaces de decir. El toque de sus manos en las mías, la manera en que nos movíamos juntos, todo eso hablaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Sin embargo, a medida que la música se intensificaba, una parte de mí comenzó a dudar. ¿Qué significaba eso? ¿Éramos solo viejos amigos reencontrándose en un carnaval, o había algo más? La atmósfera festiva a nuestro alrededor contrastaba con la profundidad de lo que estábamos sintiendo.
Quería creer que todo era simple, pero mi corazón estaba en conflicto. Después de algunas canciones, la danza comenzó a desacelerar, y nos encontramos en un rincón más tranquilo de la plaza, lejos de la agitación. El sonido de la música aún resonaba de fondo, pero ahora el murmullo de las conversaciones y risas parecía distante. Era como si estuviéramos en una burbuja, y el tiempo se hubiera detenido para nosotros. Entonces, ¿qué has estado haciendo desde aquella época? Preguntó Javier, sus ojos fijos en los míos, esperando una respuesta. Ah, ya sabes cómo es, dije, intentando parecer despreocupada. La vida continúa. Trabajando, viajando un poco. Pero, honestamente, ha sido un poco solitario. ¿Solitario? Frunció el ceño. Siempre tuviste tanta vida dentro de ti. Pensé que te estarías divirtiendo. Sí, lo intenté, confesé. Pero algunas cosas nunca salen de tu cabeza, ¿sabes? Algunas personas, algunos recuerdos, él asintió, y me di cuenta de que él entendía. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, como si las palabras ya no fueran necesarias. Su mirada me decía que él también extrañaba lo que tuvimos, y el dolor de la separación aún estaba presente, incluso si intentábamos ocultarlo. Extraño a quienes éramos, dijo, con la voz baja. La vida tomó rumbos diferentes, y no sabía cómo lidiar con eso. Yo también extraño a nosotros, respondí, mi corazón apretándose al pronunciar esas palabras. Pero a veces es más fácil seguir adelante que retroceder. Es verdad, concordó él, pero había una tristeza en su mirada. Pero me gustaría haberlo intentado más. Mientras la conversación fluía, me doy cuenta de que la atmósfera festiva a nuestro alrededor, con sus risas y danzas, se estaba transformando en un telón de fondo para nuestra revelación. La música sonaba suavemente, y las luces a nuestro alrededor parecían brillar más intensamente, como si el universo estuviera prestando atención a nuestro reencuentro. ¿Todavía bailas como antes?, preguntó él, rompiendo el silencio. Tal vez, respondí, un poco insegura. Pero no sé si todavía tengo la misma confianza. La confianza viene de la práctica, dijo, con una sonrisa alentadora. Vamos a bailar de nuevo. Juntos. Dudé, pero al mirar en sus ojos, me di cuenta de que la danza podría ser la forma de expresar todo lo que no podíamos decir. La música comenzó a sonar de nuevo, y él extendió la mano hacia mí. Respiré hondo y, sin pensarlo dos veces, puse mi mano en la suya. Mientras bailábamos, la química entre nosotros era innegable. Nuestros cuerpos se movían en sintonía, y la energía que emanaba de nosotros parecía crear un espacio donde el mundo exterior no existía. Era como si estuviéramos en un universo paralelo, donde nada más importaba, excepto ese momento. El calor de su presencia, la manera en que me conducía por los pasos de la danza, todo me hacía sentir viva. Y, por un instante, las dudas e incertidumbres que me atormentaban desaparecían, reemplazadas por la alegría de estar juntos nuevamente. Eres una bailarina increíble, dijo él, riendo. Nunca dudes de ti misma. Gracias, respondí, sintiendo que mi rostro se sonrojaba. Tú tampoco eres tan malo. Y así continuamos, bailando y riendo, mientras el carnaval a nuestro alrededor se desarrollaba en un espectáculo de colores y sonidos. Cada paso, cada giro, era como un pequeño paso hacia un futuro que parecía incierto, pero al mismo tiempo prometedor. La fiesta continuaba, pero dentro de mí, una tormenta de emociones estaba a punto de estallar. Después de la danza, el ritmo animado de la fiesta parecía disminuir a nuestro alrededor, y nos alejamos hacia un rincón más tranquilo de la plaza. El sonido de la música flamenca se convierte en un eco distante, y la atmósfera festiva se transforma en un espacio íntimo, donde solo existimos nosotros dos. El corazón aún late acelerado en mi pecho, pero ahora es por la expectativa de lo que está por venir. Javier se sienta a mi lado en un banco de madera, y por un momento, el silencio se instala entre nosotros. Lo miro, admirando los rasgos que conocí tan bien, ahora con un toque de madurez que lo hace aún más atractivo. Él parece dudar, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, rompe el silencio.
estás diferente, pero al mismo tiempo, es como si nada hubiera cambiado, dice él, mirándome a los ojos. Su voz es suave, cargada de emoción. Sí, yo, también siento eso, respondo, tratando de mantener la voz firme, pero la vulnerabilidad se infiltra en mis palabras. Cádiz es la misma, pero yo no soy, ¿qué te pasó? Él respira hondo, y puedo ver la lucha interna en su mirada. Muchas cosas. Después de que nos separamos, pasé por momentos difíciles. Cambios, trabajo, y principalmente, me perdí un poco. La vida no fue fácil. Te entiendo, digo, sintiendo una punzada de empatía. La vida tiene esta forma de sorprendernos, ¿no? Como si, de repente, todo cambiara. Y nosotros quedamos sin saber cómo lidiar. Él asiente con la cabeza, de acuerdo. Exacto. Y muchas veces me acordé de ti, ¿sabes? Nuestras conversaciones, las risas, extraño eso. Yo también. Las palabras salen antes de que pueda pensar. Un silencio cómodo se instala entre nosotros, y me permito recordar los momentos que compartimos, la forma en que él me hacía sentir especial. La música de fondo parece ahora un telón de fondo para nuestra conversación. ¿Aún bailas?, pregunta él, rompiendo el silencio. Lo intento. Pero, honestamente, ya no soy la misma bailarina de antes, bromeo, tratando de aliviar la tensión. Mis pasos son más descoordinados ahora. Él se ríe, y esa risa es como un bálsamo para mi alma. Dudo que hayas perdido el ritmo, ¿vamos a bailar? Dudo por un momento, la inseguridad consumiéndome. Pero al mirarlo, siento la conexión pulsar entre nosotros, como si estuviéramos siendo tirados por un hilo invisible. Está bien, pero no me juzgues si piso tu pie. Él se levanta, extendiendo la mano hacia mí. Prometo que no lo haré. Vamos. Mientras nos posicionamos, la música parece intensificarse, llenando el espacio a nuestro alrededor con una energía vibrante. Coloco mi mano en su cintura, y él envuelve mi brazo, y de repente, estamos bailando, y todo lo que existe es el ritmo y la conexión que renace entre nosotros. La danza se convierte en un diálogo silencioso. Nuestros cuerpos se mueven en sintonía, y la tensión que antes existía se disuelve en la alegría de ese momento. Él me acerca más, y la sensación de estar en sus brazos es como volver a casa. ¿Recuerdas aquella vez que bailamos en la playa?, pregunta él, y una sonrisa se forma en mis labios al recordar. ¿Cómo podría olvidarlo? Casi me derribas en la arena, respondo, riendo. Estaba nervioso. Y tú parecías tan segura, dice él, con un brillo en los ojos. Fue una de las mejores noches de mi vida. Para mí también, admito, y, por un instante, el mundo a nuestro alrededor desaparece. La música, las risas, las luces de la fiesta se convierten en meros ecos. Todo lo que importa es él y yo. Después de bailar un tiempo, la música disminuye, y nos alejamos un poco, aún sosteniendo las manos del otro. Él me mira a los ojos, y puedo ver la profundidad de sus sentimientos reflejada allí. Necesito contarte algo, dice él, su voz ahora más seria. Desde que nos separamos, he pasado por muchas cosas. Algunas de las cuales no estoy orgulloso, y otras, desearía que hubieras estado conmigo. La curiosidad y la aprensión se mezclan en mí. ¿Qué pasó, Javier? ¿Puedes contármelo? Él duda, y la atmósfera a nuestro alrededor parece cambiar. Yo, he estado en relaciones que no eran saludables, dice, el dolor visible en su rostro. Y cometí errores. Solo quería que supieras que no fue fácil para mí. No necesitas explicarme nada, digo, tratando de calmarlo. Solo quiero saber que estás bien ahora. Estoy bien, pero, todavía lucho con algunas cosas. Hay días que me siento perdido, y solo quería que estuvieras a mi lado. La sinceridad en su voz me toca profundamente. Me gustaría poder haber estado allí, confieso, mirando hacia abajo, avergonzada. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Lo sé, dice él,
la tristeza en su voz casi palpable. Pero quiero que sepas que todavía eres una parte importante de mí. Siempre lo has sido. En ese momento, siento una presencia acercándose, y cuando miro hacia un lado, veo a Sofía. El clima cambia instantáneamente. Ella se une a nosotros con una sonrisa cordial, pero hay una tensión en el aire que es imposible ignorar. Hola, chicos, ¿qué está pasando aquí?, pregunta Sofía, tratando de mantener un tono ligero, pero puedo notar el brillo de curiosidad en sus ojos. Solo estábamos bailando y hablando sobre la vida, digo, tratando de neutralizar la situación. Ah, la vida, siempre tan complicada, ¿no es así?, dice Sofía, mirando a Javier. Pero el carnaval es un gran momento para dejar las complicaciones de lado, ¿verdad? La frialdad en su voz es evidente, y me siento incómoda. Javier intenta sonreír, pero la tensión es palpable. Sí, claro, responde él, pero puedo ver que su expresión ha cambiado. Solo estábamos recordando algunos buenos momentos. Buenos momentos, dice Sofía, con un tono que sugiere que no se está creyendo la idea. Siempre buenos momentos contigo, Javier, ¿no es así? Siempre es bueno recordar, dice él, tratando de mantener la conversación ligera, pero siento que las palabras son pesadas. Sofía me lanza una mirada que parece decirlo todo. Ella se esfuerza por parecer cordial, pero la herida es visible. El clima que antes era de intimidad ahora se transforma en un campo de batalla silencioso, y siento el peso de la situación. ¿Qué tal un trago?, sugiero, tratando de romper el hielo. La fiesta aún está animada, necesitamos aprovechar. Claro, vamos, responde Sofía rápidamente, y puedo sentir la tensión entre nosotras. Ella se vuelve hacia Javier, y la expresión en su rostro cambia. Tú también vienes, ¿verdad? Claro, dice él, pero su voz es menos animada. Mientras nos dirigimos hacia el bar, el clima es pesado, y siento que la conversación que tuvimos antes se desvanece como humo. La música alta y la animación del carnaval contrastan con la profundidad de nuestra conversación, y la alegría parece distante. Mientras nos alejamos, el recuerdo de nuestros momentos juntos aún resuena en mi mente. La conexión que sentimos antes parece estar deshaciéndose por una sombra que se aproxima. La vida es realmente llena de sorpresas, y ahora, la presencia de Sofía trae a la superficie emociones que no estaba lista para enfrentar. Las horas parecían escurrirse como arena entre los dedos mientras vagaba por la fiesta, perdida en un mar de emociones. La música flamenca pulsaba de fondo, los ritmos contagiosos haciendo que los asistentes a la fiesta bailaran con alegría a mi alrededor. Debería estar disfrutando de la fiesta, riendo y bailando como todos los demás, pero la presencia de Javier y los recuerdos que despertaba en mí me estaban consumiendo. La danza que tuvimos momentos antes aún reverberaba en mi cuerpo. Nuestros cuerpos se movían en sintonía, como si el tiempo no hubiera pasado, pero ahora, mientras observaba a la gente a mi alrededor, sentía una creciente duda. ¿Qué es lo que realmente quería? ¿Arriesgar mi corazón nuevamente, o mantener la distancia y protegerme de posibles heridas? La idea de abrirme a Javier, de permitirle entrar en mi vida nuevamente, me dejaba asustada. ¿Estás bien? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Sofía, su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Siempre fue perceptiva, y el brillo en sus ojos denunciaba que había notado mi inquietud. Sí, solo. Estaba pensando, respondí, intentando forzar una sonrisa. Pero la tensión entre nosotros era palpable. Sabía que ella también estaba lidiando con sus propios sentimientos hacia Javier, y la amistad que teníamos parecía amenazada por eso. ¿Pensando en qué?, preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia más cerca. ¿En la danza? ¿En toda esa conexión? En la conexión, sí, confesé, sin saber si debería ser honesta. Es complicado. Sofía cruzó los brazos, observándome atentamente. Aún te gusta él, ¿verdad? No es justo conmigo. El tono de su voz, aunque calmado, cargaba un peso emocional. Suspiré, un torbellino de emociones formándose en mi pecho. No sé, Sofía. No sé si debo arriesgarme de nuevo.
Ya dolió mucho antes. Y ahora, contigo y Javier. Es confuso. Ella sacudió la cabeza, una leve sonrisa forzada en los labios. No sé lo que siento. Pero, por favor, no hagas nada sin decírmelo. No quiero perderte como amiga. Esas palabras me golpearon con fuerza. No quería que la amistad que habíamos construido a lo largo de los años se deteriorara por causa de un hombre. Claro, prometo. Necesitas hablar con él, dijo Sofía, con una mirada seria. Sé honesta. Habla sobre tus sentimientos. Si él todavía siente algo por ti, pueden resolverlo. No sé si es tan simple, murmuré, mirando al suelo. ¿Y si él no siente lo mismo? ¿Y si termino lastimándome de nuevo? Sofía dio un paso adelante, poniendo su mano en mi hombro. A veces, necesitamos arriesgarnos. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. ¿No quieres mirar hacia atrás y preguntarte, ¿y sí? Respiré hondo, ponderando sus palabras. Ella tenía razón, pero el miedo a lastimarme nuevamente me paralizaba. Necesito un tiempo para pensar, finalmente dije, sintiendo la presión de la conversación. Claro. Pero recuerda, estaré aquí para apoyarte, independientemente de lo que decidas, respondió Sofía, antes de alejarse, dejándome sola. Decidí que necesitaba un tiempo a solas. Caminé hasta un banco en la plaza, alejándome de la música y las luces que antes me parecían tan atractivas. Me senté y observé la fiesta a mi alrededor. La risa de la gente, la danza contagiosa, todo parecía tan distante ahora. Mi corazón estaba en conflicto, y no podía encontrar la paz que deseaba. Mientras observaba la escena, mi mente divagaba. Los recuerdos de Javier invadían mi pensamiento, llevándome a recordar momentos felices, risas compartidas, e incluso las lágrimas que derramamos juntos. Él había sido una parte importante de mi vida, y la conexión que aún sentía por él era innegable. Pero al mismo tiempo, el miedo de abrir mi corazón nuevamente me paralizaba. El dolor de la separación aún era reciente, y me preguntaba si realmente estaba lista para volver a sentir todo eso. ¿Estás bien? La voz de Javier me trajo de vuelta a la realidad. Estaba parado frente a mí, con una expresión preocupada. Te busqué. Solo necesitaba un tiempo, respondí, intentando mantener la voz firme. Me siento un poco abrumada. Se sentó a mi lado, la tensión entre nosotros era palpable. Sofía me dijo que estabas aquí. ¿Qué está pasando? Estás distante. Es solo un montón de cosas en mi cabeza, confesé, mirando hacia abajo. No quiero que esto afecte nuestra amistad. Lo entiendo, dijo él, con un tono suave. Pero sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Dudé, las palabras luchando por salir. Javier, aún tengo sentimientos por ti. Y eso me asusta. Él guardó silencio por un momento, la mirada fija en mí. Yo también tengo sentimientos por ti, finalmente dijo, la sinceridad en su voz era reconfortante. Pero no quiero que te lastimes de nuevo. No quiero ser la causa de tu dolor. Pero ¿y Sofía? ¿Qué sientes por ella? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera pensar. El peso de la cuestión flotaba entre nosotros. Ella es una amiga, y la respeto. Pero lo que siento por ti es diferente, respondió él, su voz llena de sinceridad. No quiero perderte, pero tampoco quiero lastimar a nadie. La confusión se apoderó de mí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante? Todo es tan complicado. Tal vez deberíamos dar un paso atrás y pensar en todo esto, sugirió él, su mirada pensativa. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con Sofía. No quiero que te sientas atrapada en una situación incómoda. Estuve de acuerdo, pero el peso de las palabras parecía insoportable. Es difícil, Javier. Quiero creer que podemos tener algo de nuevo, pero tengo miedo de las consecuencias. Yo también tengo miedo, admitió, mirando hacia el horizonte.
Pero tal vez el amor verdadero exige esa vulnerabilidad. Esas palabras resonaron en mi mente. El amor, en su esencia, era ser vulnerable, arriesgarse y abrirse al otro, incluso cuando existía la posibilidad de dolor. Pero no sabía si estaba lista para eso. Lo que pasaba en mi corazón era una mezcla de esperanza y miedo. Necesito más tiempo, declaré, sintiendo una ola de alivio al ser honesta. No quiero tomar decisiones precipitadas. Lo entiendo, dijo él, su mirada suave. Estaré aquí cuando estés lista. La conversación me dejó con una sensación de incertidumbre, pero había un consuelo en las palabras de Javier. Mientras el carnaval continuaba a nuestro alrededor, con risas y danzas, aún me sentía perdida. La música que antes era alegre ahora parecía un eco distante, y me dejé llevar por pensamientos. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué era lo correcto a hacer? Mientras reflexionaba, no me di cuenta de que Sofía se había acercado nuevamente, su expresión tensa. Lo siento por interrumpir, dijo de forma abrupta. El clima entre nosotros tres se volvió aún más pesado. Necesitamos hablar. Lo que debería haber sido un momento de conexión ahora parecía una tormenta a punto de estallar. La tensión estaba en el aire, y mi corazón comenzó a acelerarse. La fiesta pulsaba a mi alrededor, la música flamenca vibraba en cada latido de mi corazón. Estaba de vuelta en ese momento, de vuelta en Cádiz, y, más importante, de vuelta con Javier. El aire estaba cargado de alegría, pero una nube de incertidumbre me envolvía. Sabía que, al encontrarme nuevamente con él, me estaba colocando en una situación delicada. La danza que habíamos compartido parecía haber sido solo la punta del iceberg de un torbellino emocional que se formaba en mi interior. Cuando Javier se acercó a mí, su expresión era una mezcla de preocupación y esperanza. Se dio cuenta de que estaba distante, perdida en mis propios pensamientos, y eso me hizo dudar aún más. Él me tomó suavemente de la mano, y sentí un frío en el estómago. ¿Vamos a bailar de nuevo?, sugirió, su voz cargada de un tono que me hizo sentir vulnerable. Asentí con la cabeza, dudosa, pero finalmente acepté. La música comenzó a sonar nuevamente, y ambos nos dejamos llevar por el ritmo. Mientras bailábamos, nuestros ojos se encontraron, y me di cuenta de que había una conexión allí que nunca se apagó. La alegría de la fiesta a nuestro alrededor se mezclaba con la tensión que flotaba entre nosotros. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviéramos solos en medio de la multitud. ¿Estás bien?, preguntó él, su mirada sincera. Parece que algo te molesta. Es solo, todo esto es muy intenso, respondí, gesticulando hacia la fiesta. Verte de nuevo, después de tanto tiempo. Es como revivir un sueño. La sinceridad de mis palabras flotó en el aire, y vi la expresión de Javier cambiar. Estaba a punto de hablar cuando la música aumentó, y las personas a nuestro alrededor comenzaron a bailar con aún más fervor. Él me acercó más, y nuestros cuerpos se movieron en perfecta armonía. Era una danza que hablaba más que 1000 palabras. Sin embargo, la alegría de la danza pronto se disipó cuando me di cuenta de que necesitaba ser honesta con él. Un impulso de valentía se apoderó de mí, y decidí que era hora de abrir mi corazón. Javier, necesito contarte algo, dije, con la voz un poco temblorosa. Habla, me animó, con los ojos aún fijos en los míos. Yo, aún tengo sentimientos por ti. Las palabras salieron de mi boca como un susurro. Esperaba que él dijera que sentía lo mismo, que el tiempo no había cambiado nada entre nosotros. Pero, en lugar de eso, vi su expresión cambiar a una mezcla de sorpresa y preocupación. Yo también siento algo, pero, dudó, mirando al suelo por un momento, como si estuviera luchando con sus propias emociones. La presencia de Sofía pesa en mi conciencia. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Lo que esperaba que fuera un momento de iluminación se transformó en un dilema angustiante. Sofía, repetí, el dolor creciendo dentro de mí. ¿Realmente crees que eso importa ahora? La frustración desbordó en mi voz. Tuvimos algo especial, Javier. No podemos dejar que otra persona interfiera en eso. Lo sé, pero no entiendes lo complicadas que están las cosas.
La relación que tengo con Sofía es diferente. No quiero lastimar a nadie, dijo, su voz cargada de un peso emocional que no podía ignorar. ¿Pero y nosotros?, pregunté, la indignación creciendo. ¿Y todo lo que vivimos? Quería gritar, quería que entendiera que estábamos ante una oportunidad única de reescribir nuestra historia, pero las palabras no salían como deseaba. No sé cómo manejar esto, admitió, su sinceridad me golpeó en seco. Nunca he dejado de pensar en ti, pero Sofía, no quiero ser deshonesto con ella. ¿Y crees que eso es ser honesto? Ignorar lo que sentimos el uno por el otro, repliqué, la ira y la tristeza mezclándose en mi pecho. No puedes simplemente esconderte detrás de eso. Él me miró, y vi la lucha en sus ojos. No quiero perderte otra vez, pero tampoco quiero lastimar a Sofía. Ella es mi amiga. Y no puedo ser el responsable de destruir eso. La música a nuestro alrededor parecía apagarse mientras la tensión crecía entre nosotros. El carnaval, que antes era un símbolo de alegría, ahora se convertía en un escenario de dolor y confusión. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras correctas. Javier, solo quiero que seas sincero. ¿Qué sientes realmente? Dudó de nuevo, y supe que la respuesta que estaba a punto de darlo cambiaría todo. Siento que todavía hay algo entre nosotros, algo que nunca se resolvió, confesó, y mi corazón se disparó. Pero también me preocupa lo que esto puede hacer a nuestra amistad, y a la amistad que tenemos con Sofía. Sus palabras resonaron en mi mente, y me sentí atrapada en una telaraña de emociones. ¿Y si lo intentamos? ¿Y si los dos nos arriesgamos y dejamos el pasado en el pasado? La esperanza escapó de mis labios, pero pronto me di cuenta de que la realidad no era tan simple. No puedo simplemente ignorar a Sofía. No soy así, dijo, y la vulnerabilidad de su voz me hizo sentir una punzada de empatía. No quiero ser la razón por la que ella se lastime. Pero ¿y nosotros? ¿Qué somos nosotros, entonces? La pregunta se me escapó, sin que pudiera controlarla. La verdad era que estaba asustada. Asustada con la idea de quedarme sin él nuevamente, asustada con la posibilidad de que, después de todo esto, pudiéramos perder la oportunidad de ser felices juntos. En ese momento, me di cuenta de que el baile, que antes era un símbolo de nuestra conexión, ahora se había convertido en un reflejo de la confusión que dominaba nuestras vidas. Javier, no quiero que esto se acabe así, dije, con la voz entrecortada. Quiero luchar por nosotros. Se acercó, y pude sentir la tensión entre nosotros. ¿Y si te digo que también quiero luchar? ¿Qué significa eso para nosotros? Su pregunta resonó en mi mente, y me di cuenta de que la respuesta no estaba clara. Significa que necesitamos ser honestos, no solo con nosotros mismos, sino también con Sofía, dije, la duda aún presente en mi voz. No podemos ser deshonestos. Eso nunca ha terminado bien antes. Asintió, y por un momento, el miedo nos rodeaba, pero también había esperanza. Entonces, ¿vamos a enfrentar esto juntos?, preguntó, con sus ojos fijos en los míos. Sí, asentí, sintiendo un calor crecer dentro de mí. Pero necesitamos ser claros sobre lo que queremos. ¿Qué significa esto para nosotros y para Sofía? Voy a hablar con ella, dijo Javier, su voz firme. No puedo dejar que la situación continúe así. No es justo para nadie. Mientras hablaba, la atmósfera a nuestro alrededor parecía cambiar. El carnaval, con toda su intensidad, se convirtió en un telón de fondo para la lucha que estábamos a punto de enfrentar. Sabía que el camino sería difícil, pero, por primera vez esa noche, sentía que estábamos listos para enfrentarlo. ¿Bailamos una vez más antes de que todo esto comience?, sugerí, tratando de traer de vuelta un poco de la ligereza que habíamos perdido. Él sonrió, y nos dejamos llevar por la música de nuevo, bailando como si el mundo a nuestro alrededor no existiera. Era un baile de esperanza, un baile de coraje. Y, mientras nos movíamos, sabía que, independientemente de lo que sucediera a continuación, estábamos listos para enfrentar juntos la tormenta que se aproximaba. La fiesta en Cádiz pulsaba a nuestro alrededor,
con la música flamenca resonando y las risas de los asistentes elevándose como una ola contagiosa. Podría haberme dejado llevar por la alegría del carnaval, pero la presencia de Sofía a nuestro lado cambiaba todo. Desde que se unió a nosotros, me di cuenta de que algo había cambiado en el aire. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse bajo presión. Sofía intentaba sonreír, pero había un brillo en sus ojos que denunciaba la tormenta interna. La conocía lo suficiente para saber que había mucho más detrás de su cordialidad forzada. Cuando me miró, pude ver la mezcla de inseguridad y rabia que la consumía. Lo que antes era una amistad ligera y despreocupada ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. «Hola, chicas. ¡Qué fiesta increíble!», «No», dijo Sofía, aunque su voz sonaba más como un susurro nervioso. Intenté devolverle la sonrisa, pero una parte de mí estaba aprensiva, consciente de que este reencuentro había tocado algo más profundo. «Sí, está maravilloso». «La energía es contagiosa», respondí, intentando mantener un tono ligero, pero la verdad es que mi corazón estaba pesado. La presencia de Javier seguía siendo un misterio que me consumía, y ahora había una tercera persona en la ecuación. «Javier, ¿te acuerdas de nuestro baile de hace años?», preguntó Sofía, intentando parecer despreocupada, pero la forma en que su mirada se fijó en él denunciaba su verdadero interés. «Claro. No se puede olvidar un baile como ese», respondió él, riendo, pero pude notar que era consciente de la tensión. «Fue una de las mejores noches de mi vida». Sus palabras parecían resonar en mi mente, y me sentí como si estuviera en una película, observando la escena desarrollarse ante mí. No quería ser la persona que interfiriera en la felicidad de alguien, pero la forma en que él miraba a Sofía me dejaba en duda. Había una llama allí que no podía ignorar. «Vamos a bailar de nuevo», sugerí, intentando cambiar el rumbo de la conversación. «La música está llamando». Javier sonrió, pero antes de que pudiera responder, Sofía intervino. «Creo que yo también quiero bailar. Vamos los tres juntos». El ritmo de la música aumentó, y nos movimos hacia el centro de la plaza. A medida que bailábamos, una parte de mí quería perderme en el momento, olvidar la tensión, pero la otra parte estaba en conflicto. Mientras bailábamos, las risas y sonrisas de los asistentes parecían distantes. Era como si estuviéramos en una burbuja, y dentro de ella, las emociones estaban a flor de piel. Sofía bailaba con una energía contagiante, pero podía sentir el mensaje no dicho en sus movimientos. Estaba intentando desafiarme, y no sabía si eso era solo una competencia o algo más profundo. El calor de la danza se intensificaba, y la conexión entre Javier y yo parecía casi palpable. Él me acercó más, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Cuando la música finalmente disminuyó y la danza llegó a su fin, miré a Sofía, que estaba jadeante, pero su mirada era cortante. «Te estás divirtiendo, ¿verdad?», preguntó, su voz baja pero llena de significado. «Sí, mucho», dije, tratando de mantener la calma. «Es bueno ver a Javier de nuevo». Ella arqueó una ceja, y el silencio que siguió fue pesado. «Siempre has tenido una forma de seducir a las personas, ¿no? Especialmente a Javier». «Eso no es verdad, Sofía», dije, tratando de defenderme. «Él es mi amigo, y tenemos una historia». «¿Tú lo sabes? ¿Una historia, o solo un capítulo que no puedes dejar atrás?». Su pregunta fue directa y me golpeó como una flecha. Podía sentir la hostilidad en sus palabras. «No estoy tratando de competir contigo, Sofía». «No quiero eso», respondí, sintiendo la necesidad de ser sincera. «Solo quiero entender lo que está pasando entre nosotros». Ella miró a Javier, que estaba en silencio, observando el intercambio entre nosotras. «¿Realmente crees que puedes tener lo que ya fue, sin considerar las consecuencias?». Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Qué quería realmente? ¿Qué quería Javier? Ya me había lastimado una vez. La incertidumbre me consumía, y mi respiración se volvía más pesada. Solo quiero saber si hay algo entre nosotros todavía», dije, sintiendo la vulnerabilidad transparentarse en mi voz. «¿Y si lo hay?».
Sofía interrumpió, su voz más aguda. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Amistad, lealtad, ¿para qué? ¿Para un baile? ¿Para un recuerdo? Lo que ella decía tenía un fondo de verdad. Me vi en un dilema. Javier era alguien a quien había amado, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Y ahora, aquí estábamos, en un carnaval, rodeados de música y alegría, pero con corazones pesados. Javier finalmente rompió el silencio. Sofía, no quiero que esto se convierta en un conflicto entre nosotras. Yo, realmente aprecio la amistad que tenemos. ¿Amistad? ¿Es eso lo que llamas amistad?, preguntó, incrédula. Porque parece más un juego para mí. Un juego en el que estás atrapada entre dos mujeres. Sentí un frío en la espalda. La última cosa que quería era ser vista como una intrusa. Sofía, no estoy tratando de competir contigo. No quiero que te sientas mal. Solo quiero saber la verdad. Y la verdad es que todavía amas a Javier, ¿no? Sofía dijo, su voz ahora más calmada, pero con un tono de desafío. ¿Y estás dispuesta a ignorar lo que eso puede significar para mí? El silencio se instaló nuevamente, y me di cuenta de que tenía que ser honesta. Sí, todavía siento algo por él. Y eso me asusta. Pero no quiero lastimarte. La expresión de Sofía se suavizó por un momento, pero pronto fue sustituida por una determinación que no había visto antes. Entiendo. Pero tú necesitas entender que yo también tengo sentimientos. Y no estoy dispuesta a renunciar a algo que también es importante para mí. Esas palabras dejaron un sabor amargo en mi boca. No quería ser la razón por la que la amistad entre nosotras se deteriorara, pero la verdad era que el amor y la amistad eran complejos. No quiero que esto se convierta en una disputa. Javier es tu amigo, y no quiero que me veas como una rival. ¿Y realmente crees que él puede ser solo un amigo para ti? ¿Después de todo lo que vivieron? Sofía preguntó, su mirada penetrante. No lo sé, respondí, sintiendo la fragilidad de la situación. Quizás sea más complicado de lo que pensaba. En ese momento, Javier se acercó, tratando de apaciguar la situación. Vamos, chicas. No necesitamos esto. El carnaval es para divertirnos, no para pelear. Pero la tensión permanecía en el aire, y sabía que él era consciente de lo que estaba sucediendo. Lo miré, esperando una señal, una palabra de consuelo, pero él parecía tan perdido como yo. La verdad era que no había respuestas fáciles. Sofía se alejó un poco, como si estuviera tratando de procesar todo. Solo quiero que sepas, si eliges a Javier, no estaré aquí. No puedo ser amiga de alguien que está con la persona que amo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco distante. No quería ser la causante de una división, pero, al mismo tiempo, no quería esconder mis sentimientos. Sofía, realmente no quiero que esto termine así entre nosotras. Somos amigas. La amistad no puede existir cuando hay amor de por medio, respondió, su voz ahora más suave, pero aún firme. Y tú necesitas decidir lo que realmente quieres. El peso de la responsabilidad estaba sobre mis hombros. Miré a Javier, que estaba en silencio, y me di cuenta de que la elección no era solo mía. Era un triángulo emocional, y todos estábamos involucrados. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo, sugerí, sintiendo la necesidad de crear espacio para los tres. Para procesar todo esto y ver qué queremos realmente. ¿Un tiempo? Sofía repitió, pareciendo sorprendida. ¿Crees que eso va a resolver algo? Solo creará más dolor. Pero es mejor que continuar con esta tensión insostenible, argumenté. Necesitamos pensar con claridad. Javier finalmente habló. No quiero que se alejen, pero entiendo que quizás necesitemos un momento. La vida es complicada, y no quiero que esto acabe con la amistad de ustedes. Esas palabras resonaron en mí, y sabía que él tenía razón. Necesitábamos un tiempo, pero la incertidumbre permanecía en el aire como una sombra. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero me sentía cada vez más distante.
El carnaval, que debería ser una celebración, ahora se convertía en un laberinto de emociones. Y mientras miraba las luces brillantes y la música flamenca reverberaba en las paredes de la plaza principal de Cádiz. La energía del carnaval era palpable, cada latido más intenso que el anterior, y me dejé llevar por la alegría a mi alrededor. Javier y yo estábamos en el centro de la danza, rodeados de foliantes que se movían en un ritmo frenético, pero, de alguna manera, todo parecía desarrollarse en cámara lenta. «Vamos a bailar, por favor», me pidió, su mirada ardiente ya acercándome más. Dudé, recordando la confusión y la tensión que todavía pesaban entre nosotros, pero la música tenía un poder innegable. La melodía me envolvía, y antes de darme cuenta, ya estaba en sus brazos, nuestros movimientos sincronizándose como si nunca nos hubiéramos separado. «Eres una bailarina increíble», declaró, su sonrisa iluminando su rostro. «¿Cómo consigues que esto parezca tan fácil?» «Quizás porque estoy con el compañero adecuado», respondí, una sonrisa tímida formándose en mis labios. El calor del momento nos envolvía, y a medida que nuestros cuerpos se movían en armonía, la tensión entre nosotros parecía disiparse un poco. El mundo a nuestro alrededor desaparecía, y por un breve instante, éramos solo yo y Javier, bailando bajo las estrellas. Sin embargo, incluso en medio de la danza, la realidad no se alejaba completamente. Sentía el peso de Sofía y su presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. Las risas y los gritos de alegría a nuestro alrededor eran un contraste desgarrador con la confusión emocional que sentía. Mientras bailábamos, no podía ignorar la duda que comenzaba a acumularse dentro de mí. ¿Era correcto dejarme llevar por esta conexión que aún existía entre nosotros? ¿Y si eso significaba lastimar a Sofía? La música comenzó a desacelerar, y la danza nos llevó a un rincón más tranquilo de la plaza. Era un pequeño espacio donde las luces se volvían un poco más suaves y la música aún resonaba, pero de forma distante, como si estuviéramos en un mundo aparte. Javier me miró, y pude ver una mezcla de alegría y preocupación en su rostro. «¿Estás bien?», él preguntó, su voz suave como una brisa nocturna. «Parecías un poco distante durante el baile». «Yo, estoy pensando», respondí, vacilante. «Sobre todo esto. Sobre nosotros. Sobre Sofía». Él suspiró, y sentí la tensión aumentar entre nosotros. «Sé que la situación es complicada», comenzó, su voz llena de sinceridad. «Pero no puedo ignorar lo que siento. Desde que nos encontramos, todo ha parecido diferente. Pensé que estaba listo para seguir adelante, pero ahora estás en un dilema», terminé la frase por él, el corazón acelerado. «Porque Sofía está aquí, y te preocupas por ella». «Me preocupo por ti también», respondió, y la intensidad de su mirada me hizo sentir un escalofrío en el estómago. «No quiero lastimarte, pero no puedo simplemente ignorar lo que está sucediendo entre nosotros. Es real, y no sé cómo manejarlo». La música de fondo continuaba, pero estaba tan concentrada en su mirada que apenas podía escuchar. Lo que decía tenía sentido, y al mismo tiempo, era una invitación a un camino incierto. El carnaval a nuestro alrededor parecía estar en un frenesí de alegría, pero nosotros estábamos atrapados en una tormenta interna. «Tal vez deberíamos hablar con Sofía», sugerí, la idea surgiendo de forma vacilante. «Ella merece saber lo que está pasando». «¿Crees que eso ayudará?», preguntó Javier, la preocupación estampada en su rostro. «¿Y si eso solo empeora las cosas? Si no hablamos, viviremos con esta tensión, y eso puede acabar lastimando a más personas», argumenté. Lo que no podía ignorar era cuánto parecía Sofía preocuparse por él, y la idea de traicionarla me dejaba angustiada. Él quedó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando mis palabras. «Tienes razón», dijo finalmente, la determinación ganando fuerza en su voz. «Pero necesitamos ser cuidadosos. No quiero que esto se convierta en una pelea». La propuesta de hablar con Sofía parecía simple, pero sabía que la situación no sería fácil. Estaba dividida entre mi lealtad a mi amiga y los sentimientos que aún existían por Javier. Con un profundo suspiro, sugerí que volviéramos al medio de la fiesta.
Mientras caminábamos, la música parecía arrastrarnos de vuelta a la realidad, y la alegría a nuestro alrededor contrastaba con la confusión que sentíamos. Tan pronto como llegamos cerca del grupo, vi a Sofía conversando animadamente con algunas personas, la sonrisa en su rostro iluminando la noche. Pero, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, la expresión de ella cambió, y una sombra de duda se posó en su mirada. Podía sentir la tensión aumentando nuevamente, como un hilo a punto de romperse. «Hola, Sofía», dije, intentando sonar casual, pero el nerviosismo era evidente en mi voz. «¿Podemos hablar un momento?». Ella dudó, pero asintió, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. «Claro, ¿sobre qué estaban hablando ustedes dos?». Su voz tenía un tono de curiosidad, pero percibí la inquietud en sus ojos. «Sobre nosotros», dijo Javier, la sinceridad en su voz cortando el aire pesado entre nosotros. Sofía cruzó los brazos, su expresión volviéndose defensiva. «¿Sobre qué exactamente?». «Sobre lo que sucedió entre nosotros, y lo que aún puede estar sucediendo», dije, la valentía inundándome. «No quiero que te sientas engañada o lastimada. Es importante que sepas lo que estamos sintiendo». La expresión de Sofía se transformó, y supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Entonces, ¿todavía tienes sentimientos por él?». Me miró, el dolor en sus ojos era innegable. «Yo, no sé», respondí, la verdad difícil de articular. «Pero lo que sé es que no quiero lastimarte. Eres mi amiga. ¿Y estás dispuesta a arriesgar esa amistad?». Sofía me desafió, su voz subiendo un poco, como si el dolor se estuviera transformando en ira. «¿Sabes que me gusta? Que siempre me ha gustado». Javier intentó intervenir, pero la tensión se intensificó. «Sofía, no es así como quiero que esto suceda», dijo, la frustración mezclándose con la preocupación. «No quiero que te sientas traicionada. Solo quiero ser honesto». «¿Honesto? ¿Después de todo lo que ha pasado?». Sofía disparó, su voz temblando. «¿No pensaste en mí cuando decidiste bailar con ella?». «¿Qué quieres que haga?», respondió Javier, su voz elevándose. «No puedo controlar lo que siento. Y lo que siento por ella es real». La confusión y las emociones estaban en ebullición, y pude sentir el peso de la situación en mis hombros. El carnaval, con toda su intensidad, se convertía en un campo de batalla emocional, y no estaba segura de si podríamos salir de él sin heridas. «Solo quiero que todos seamos honestos unos con otros», dije, tratando de apaciguar la situación. «No quiero que esto termine mal. Necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto sin acabar con nuestra amistad». Pero la verdad era que la amistad estaba en riesgo, y podía sentirlo. Las luces del carnaval brillaban intensamente, pero estaba atrapada en un ciclo de emociones conflictivas e inseguridades. El frenesí de la fiesta parecía irrelevante ahora, y lo que antes era una celebración se transformaba en una pesadilla. La fiesta en Cádiz estaba en su apogeo, una explosión de colores y sonidos que danzaban en el aire. Estaba inmersa en la energía vibrante del carnaval, pero una sombra se cernía sobre nosotros, una tensión que no podíamos ignorar. Mientras bailábamos, la música flamenca nos envolvía, pero la alegría parecía lejana, como si una barrera invisible nos separara. Las risas y gritos de alegría de los festejantes a nuestro alrededor sonaban como ecos distantes, perdidos en medio del caos interno que sentía. Fue entonces cuando, de repente, un grito cortó el aire, agudo y desesperado. Mi corazón disparó, y todos a nuestro alrededor se volvieron para ver qué estaba pasando. La tensión que antes era solo una sensación en el fondo de mi estómago ahora se transformó en una pesadilla palpable. Miré a Javier, y vi que él también se había sobresaltado. En el instante siguiente, me di cuenta de que el grito venía de Sofía. El pánico se apoderó de mí, y no sabía si debía correr hacia el tumulto o quedarme al lado de Javier, que parecía tan confundido como yo. «Vamos», le dije, agarrando su mano. Él dudó por un momento, pero pronto comenzó a correr a mi lado hacia la confusión. A medida que nos acercábamos, vi a Sofía en el centro del tumulto, su expresión era de rabia y dolor.
Estaba rodeada por un grupo de personas que la observaban, algunas con expresiones de preocupación, otras con curiosidad. La atmósfera estaba cargada de emociones, y mi corazón pesaba en mi pecho. Cuando finalmente llegamos hasta ella, sentí una ola de miedo recorrer mi cuerpo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había causado la explosión emocional de Sofía? Estaba con los ojos llenos de lágrimas, las manos temblando. La mirada de ella, que antes era cálida y acogedora, ahora estaba llena de desconfianza y dolor. Me acerqué lentamente, tratando de entender la situación. Sofía, ¿qué pasó?, le pregunté, tratando de sonar tranquila, pero sabía que mi voz traicionaba la ansiedad que sentía. Ella me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso. ¿No lo sabes? ¿No sabes lo que él hizo? Su tono era afilado, y las palabras parecían cortantes como cuchillos. No sé de qué hablas, respondí, tratando de entender el origen de esa furia. Javier, que estaba a mi lado, intentó intervenir. Sofía, por favor, ¿qué pasa? Estamos aquí para ayudar. No puedes ayudar, Javier, gritó ella, la voz temblando con la emoción. Me mentiste, nos mentiste a todos. La confusión se apoderó de mí. ¿Qué había hecho Javier? Miré a él, buscando respuestas en su rostro. Parecía perdido, la preocupación estampada en sus ojos. Sofía, no mentí. Solo que, no me contaste la verdad, soy la última en saber que tenías un pasado, algo que escondiste de mí. ¿Qué más estás ocultando?, interrumpió ella, su voz subiendo cada vez más. El caos a nuestro alrededor parecía haber desaparecido, dejando solo a nosotros tres en un espacio donde las emociones eran palpables. El calor del carnaval, las luces y los sonidos se convirtieron en un telón de fondo distante. Sentía que el mundo se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Javier intentó explicarse, pero el dolor en los ojos de Sofía era evidente. Sofía, no era así como quería que lo supieras. Estaba tratando de protegerte, y a mí mismo. El pasado es complicado, y yo, no sabía cómo manejarlo. ¿Protegerme a mí, o protegerte a ti? No tuviste el respeto suficiente para decírmelo, replicó ella, la voz cargada de rabia y desilusión. No confías en mí. Confío en ti, gritó Javier, la frustración comenzando a transparentarse en su voz. Solo no sabía cómo sacar esto a la luz. No quería que te lastimaras. Pero las palabras de Javier parecían no tener efecto. La mirada de Sofía, que antes era de amistad y cariño, ahora estaba llena de resentimiento y dolor. Me sentía como una intrusa en una batalla que no era mía, pero al mismo tiempo, no podía quedarme en silencio. Sofía, por favor, intenta entender. Lo que pasó fue complicado. No quería lastimarte, dije, tratando de apaciguar la situación, pero las palabras salieron como un susurro débil en medio del grito de la tormenta emocional. ¿Entender? ¿Cómo puedo entender si él no me contó nada, si me escondió la verdad?, respondió ella, mirándome con una mezcla de decepción y rabia. ¿Y tú, por qué lo defiendes? ¿También lo sabías? ¿También me escondiste esto? No, no lo sabía, solo estoy tratando de ayudar, exigí, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control. La tensión era palpable, y sentía que estábamos todos al borde de un colapso emocional. Lo que podría haber sido un reencuentro feliz y lleno de alegría ahora se estaba transformando en una pesadilla. No quería perder la amistad de Sofía, pero tampoco podía ignorar lo que sentía por Javier. El dilema me consumía. No entiendes nada, gritó Sofía, su voz resonando en la confusión a nuestro alrededor. No sabes lo que él hizo. Javier se volvió hacia ella, la frustración estampada en su rostro. Sofía, por favor, no hagas esto, no me forces a entrar en detalles que no estoy listo para compartir. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Lo que antes era un carnaval de alegría, ahora se convertía en una arena de emociones desenfrenadas. Me sentía perdida entre los dos, una espectadora de un drama que parecía no tener fin. Solo quiero que seas honesto conmigo, Javier, ¿es pedir demasiado? ¿Es pedir demasiado que me digas la verdad,
que confíes en mí, imploró Sofía, la voz ahora entrecortada. Javier la miró, y en ese instante, me di cuenta de que estaba luchando contra sus propios demonios. La confusión y el dolor en su mirada eran evidentes. No sabía cómo manejar esto. Pensé que podría dejar el pasado atrás, pero ahora todo se está desmoronando. Esas palabras resonaron en mí. El pasado. Todos teníamos un pasado que nos moldeó, que nos hizo quienes somos. Yo misma cargaba mis cicatrices, y ahora veía que Javier también estaba luchando contra las suyas. Pero, ¿qué significaba eso para nosotros, para lo que podríamos construir juntos? Javier, necesitas ser honesto. Si tienes un pasado que puede afectar nuestro presente, necesitamos hablar de eso ahora, dije, mi voz más calma, pero firme. Su mirada se encontró con la mía, y me di cuenta de que estaba en un conflicto entre el deseo de compartir y el miedo al rechazo. Solo no quiero que esto cambie lo que tenemos, respondió, la vulnerabilidad en su voz tocándome profundamente. Pero si sigues ocultándolo, acabarás destruyendo todo, contraargumenté, mi corazón acelerado. Sofía merece saber. Yo merezco saber. Todos merecemos la verdad. La tensión entre nosotros parecía casi insoportable. La música de fondo seguía sonando, pero ahora era solo un ruido distante. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, y lo único que quería era que todo esto se resolviera. Pero la realidad era que estábamos todos perdidos en nuestros propios sentimientos, tratando de encontrar un camino en medio de la confusión. Sofía, respirando pesadamente, miró a Javier. El silencio era ensordecedor, y sabía que lo que sucedería a continuación podría cambiarlo todo. La fiesta pulsaba a mi alrededor, pero la música y las risas parecían distantes, como si estuviera atrapada en una burbuja de confusión y dolor. Un grito resonó, cortando el aire, y me volví, el pánico apoderándose de mí al ver a Sofía, su expresión distorsionada por la rabia y la herida. Javier, no puedes ampliamente esconder esto de mí, gritó ella, su voz lo suficientemente alta como para que todos a nuestro alrededor se detuvieran y miraran. El tumulto de la fiesta se disipó momentáneamente, y el mundo a nuestro alrededor parecía congelarse. Sentí un frío en el estómago, un presentimiento de que algo muy serio estaba a punto de suceder. Javier estaba a pocos pasos de mí, su mirada preocupada al ver la escena desenrollarse. Se acercó inmediatamente a Sofía, pero yo permanecí paralizada, incapaz de moverme. ¿Qué podría haber descubierto ella que estaba tan ligado a él? Las preguntas se amontonaron en mi mente, y una sensación de traición comenzó a instalarse. Sofía, calma, ¿qué estás diciendo?, respondió Javier, la tensión evidente en su voz. Extendió la mano, como si quisiera tocarla, pero ella se apartó, la rabia ardiendo en sus ojos. ¿Calma? ¿Cómo puedes pedirme calma después de todo lo que has escondido? Merezco saber la verdad, disparó ella, sus ojos brillando con lágrimas. Te crees tan inteligente, ¿verdad? Pero ahora sé, no eres quien dices ser. Esas palabras reverberaron en mí como un eco distante, y sentí que mi corazón se hundía. ¿Qué podría ser tan devastador? ¿Qué había escondido Javier que podría hacer que Sofía perdiera el control de esa manera? La idea de que él pudiera haberme mentido me dejaba en estado de shock. Recordé la conexión que aún sentía entre nosotros, los momentos que compartimos, y la posibilidad de que todo eso pudiera estar basado en mentiras era insoportable. Javier, ¿qué está diciendo ella?, finalmente logré preguntar, mi voz temblando. Se volvió hacia mí, y por un breve momento, vi la vulnerabilidad en su mirada. Había un peso que parecía aplastarlo, y sabía que la respuesta no sería fácil. Sofía, yo, no quería que lo supieras así, comenzó, su voz temblando. Solo estaba tratando de protegerte, y a mí mismo. ¿Proteger? ¿De qué? ¿De qué secreto estabas tan preocupado por protegerme, Javier?, exigió Sofía, la frustración desbordando en sus palabras. Solo estabas pensando en ti mismo. La atmósfera estaba cargada de emociones, y me sentía perdida entre la ira de Sofía y la angustia de Javier. Mientras intercambiaban palabras cortantes, mi mundo parecía desmoronarse. Quería entender, quería que Javier me explicara, pero, ¿qué podría decir que hiciera que la situación mejorara?
Tuve una relación antes de ti, una relación que me marcó, dijo finalmente Javier, su voz más calmada ahora. Era complicado, y no quería que te sintieras atada a eso. Pensé que, si dejaba eso en el pasado, podríamos construir algo verdadero juntos. Pero no puedes simplemente borrar tu pasado, Javier, gritó Sofía, interrumpiéndolo. Debes ser honesto. Me hiciste creer que había algo especial entre nosotros, mientras escondías este lado de ti. Yo, lo sé. Y lo siento mucho, respondió él, el dolor en su voz era palpable. No quería que te sintieras como una sustituta o algo así. Lo que tuve antes fue doloroso, y no quería que sufrieras por eso. Las palabras de él resonaron en mí, pero al mismo tiempo, una sensación de traición se extendió en mi pecho. Me había dejado en la oscuridad, y ahora me sentía como un pedazo de rompecabezas que ya no encajaba. Javier, no puedes decirme esto y esperar que simplemente lo acepte. Merezco la verdad. Lo sé, imploró él. Solo no sabía cómo hablar de esto. Lo que viví antes fue traumático, y no quería traer eso a nuestra vida. ¿Traumático? Entonces, ¿qué era?, pregunté, la curiosidad y la ira mezclándose en mí. ¿Qué no me contaste? Él dudó, la lucha en sus ojos era evidente. Era una relación tóxica. Me lastimó de maneras que no puedo describir. Cuando terminé, quedé devastado. Decidí que no quería cargar con ese peso en una nueva relación. Quería que vieras lo mejor de mí. Sofía parecía cada vez más agitada. ¿Entonces crees que nos engañaste, que solo estábamos viviendo una mentira? ¿Cómo puedes esperar que confíe en ti ahora?, preguntó, las lágrimas corriendo por su rostro. La mirada de Javier se desvió, y parecía estar luchando contra la marea de emociones. No era así como quería que las cosas fueran. Realmente me importan ustedes dos. Sofía, eres una amiga increíble, y nunca quise que esto te lastimara. ¿Amiga? Esto no es sobre amistad, Javier, gritó ella, la voz llena de desesperación. Es sobre honestidad y confianza. Tú rompiste todo esto. Sentía que estaba en un campo de batalla emocional, y cada palabra era un disparo. Miré a Javier, deseando que pudiera encontrar las palabras adecuadas, pero lo que vi en su mirada era solo angustia. No sé si puedo seguir aquí, murmuré, mi voz casi inaudible. Por favor, no digas eso, suplicó Javier, sus ojos llenos de desesperación. No quería que te sintieras así. Nunca quise que te lastimaras. El dolor en su expresión parecía genuino, pero la verdad que acababa de emerger me dejaba aturdida. No me diste la oportunidad de decidir eso por mí misma. Me hiciste creer que tenía un futuro a tu lado, y ahora me siento engañada. Sé que cometí un error. Solo, no sabía cómo lidiar con esto, dijo, la voz llena de pesar. Pensé que podría tener un nuevo comienzo, que podría dejar el pasado atrás. La música a nuestro alrededor parecía un eco distante, y sentía que todo se estaba desmoronando. Pero así no funciona, Javier. El pasado siempre regresa de una forma u otra. Quiero ser honesto contigo ahora. Por favor, déjame explicarte. La relación que tuve fue una prisión emocional. No quiero que sientas lo mismo, imploró, su voz temblando. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo puedo creer que no guardas más secretos?, preguntó Sofía, la vulnerabilidad en su voz era clara. Porque nunca quise que te sintieras así, respondió Javier, el dolor evidente en cada palabra. Solo quería que tuviéramos algo real. Pensé que, si dejaba el pasado atrás, nada de esto sucedería. La confusión y la traición se entrelazaban en mi corazón. Quería creer en él, pero la herida seguía muy abierta. ¿Y si decido que no puedo más? ¿Y si decido que no puedo continuar esto? Por favor, no hagas eso, dijo él, la súplica en su voz era casi palpable. No puedo perderte de nuevo. No puedo. El aire estaba tenso, y el peso de la situación se cernía sobre nosotros, como una sombra que no desaparecía. Mientras lo miraba,
me di cuenta de que no había respuestas fáciles. Quería entender, pero el dolor de la traición era una carga difícil de llevar. Las luces del carnaval seguían brillando, pero la alegría que antes me envolvía ahora era solo un eco distante de algo que podría haber sido. Necesito un tiempo, finalmente logré decir, la voz baja y temblorosa. Necesito procesar todo esto. Y con eso, me alejé, sintiendo la necesidad de distanciarme, aunque solo fuera por un momento, de esa situación insoportable. La fiesta continuaba allá afuera, pero dentro de mí, todo estaba en ruinas. Sentí la necesidad de un respiro profundo. El aire estaba pesado, como si la atmósfera festiva de la plaza de Cádiz se hubiera transformado en un laberinto de emociones sofocantes. Me alejé de la multitud, de las luces parpadeantes y de las risas que antes parecían tan invitadoras. Mis pies me llevaron a un rincón oscuro, donde la música se convertía en un eco distante. El dolor de la traición de Javier aún dolía, como una herida abierta, y el tumulto en mi corazón se mezclaba con el ruido del carnaval. Me senté en un banco de madera, mis manos temblaban levemente mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. El brillo de las luces coloridas a mi alrededor parecía burlarse de mi confusión. Lo que era un reencuentro tan esperado ahora se había transformado en una pesadilla. Las preguntas se acumulaban en mi mente, y cada una de ellas cortaba más hondo que la anterior. ¿Cómo pude confiar en él de nuevo? ¿Cómo pude creer que todo estaba bien entre nosotros? Las risas y los gritos de alegría parecían resonar en un espacio distante, como si estuviera atrapada en un mundo aparte. La sensación de soledad me envolvía, y el peso de la situación me hacía sentir que no había salida. Quería gritar, pero la voz dentro de mí estaba ahogada por el nudo en la garganta. Lo que más deseaba era que el dolor se disipara, pero, en lugar de eso, la aflicción solo aumentaba. Fue entonces cuando vi a Javier acercándose, su expresión era una combinación de preocupación y confusión. Parecía vulnerable, aún así había una intensidad en su mirada que no podía ignorar. El corazón se aceleró, y traté de desviar la mirada, no quería que él viera cuánto estaba afectada. «Hola», dijo él, con la voz suave, casi vacilante. «Te estaba buscando. Te desapareciste». «Necesitaba un tiempo», respondí, sin mirarlo. El peso de las palabras era casi insoportable. Después de todo lo que pasó, yo, no sé qué pensar. «Por favor, no te alejes de mí», pidió él, y pude ver la sinceridad en sus ojos. «Solo quiero que sepas que nada de lo que pasó entre nosotros fue en vano. Pero me escondiste una parte importante de tu vida, Javier». La indignación salió más fuerte de lo que pretendía. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste dejarme en la oscuridad?». Él dio un paso adelante, y la intensidad del momento hizo que mi corazón acelerara aún más. «Sé que cometí un error. No fue mi intención herirte. Estaba tratando de protegerme, y al final te alejé. Tienes que entender que mi pasado no es fácil de compartir. ¿Y yo debo entender eso?». Mi voz temblaba mientras hablaba, la ira y el dolor mezclándose en una tormenta de emociones. «No me diste la oportunidad de decidir si estaría dispuesta a aceptar esto. Solo me dejaste en la oscuridad, Javier». «No sabía cómo reaccionarías», dijo él, la frustración en su voz era palpable. «No quería perderte de nuevo. No sabes cuánto luché con esto. Solo quería que estuviéramos juntos, incluso si eso significaba esconder una parte de mí». Lo miré, intentando entender sus palabras, pero el dolor era profundo. «Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que ampliamente perdone y olvide? ¿Que acepte que me hiciste de tonta?». «No, no quiero que ampliamente perdones. Pero quiero que sepas que lo siento mucho. Que estoy aquí, dispuesto a abrir mi corazón, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias de mis errores», dijo él, y la sinceridad en su voz me hizo vacilar. «¿Y si no puedo?», susurré, el miedo llenando el espacio entre nosotros. «¿Y si no consigo olvidar lo que me escondiste?». Javier se acercó aún más, su mirada era intensa y vulnerable. «Entiendo, y no espero que me perdones ahora. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros.
Si me das una oportunidad, prometo ser honesto. Prometo que no volveré a esconder nada. Fruncí el ceño, el conflicto interno se intensificaba. ¿Y Sofía, qué piensas hacer con ella? Él dudó, y vi el dolor en su rostro. Sofía no es la razón por la que estoy aquí. No quiero herir a nadie, pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. Mi corazón está dividido, pero sé que tú eres la persona con la que quiero estar. El silencio se instaló entre nosotros, y miré al suelo, intentando organizar mis pensamientos. La música y las risas se convirtieron en un fondo distante, y todo lo que podía sentir era la presión del momento, la complejidad de las emociones que nos rodeaban. Javier, realmente no sé si puedo, por favor, imploró él, su voz baja y llena de emoción. No me dejes. No quiero perderte de nuevo. Esta fiesta, este carnaval, todo esto me hace darme cuenta de cuánto eres importante para mí. ¿Cuánto me importas? Era difícil ignorar la sinceridad en su voz, pero el dolor aún estaba fresco. ¿Y si no eres sincero, y si me dejas nuevamente en la oscuridad? No puedo prometer que todo será perfecto, pero puedo prometer que lucharé por nosotros, respondió él, la determinación en su voz era innegable. Quiero ser mejor, no solo por ti, sino por mí mismo. Quiero que sepas lo que está pasando en mi vida, y por qué hice lo que hice. Mirando a sus ojos, me di cuenta de que había un hombre allí dispuesto a enfrentar sus demonios. Pero, ¿estaba lista para eso? El futuro aún era incierto, y el peso de la decisión me aplastaba. Necesito tiempo, Javier, murmuré, la voz temblorosa. No puedo decidir ahora. No puedo tomar esta elección sin reflexionar. Entiendo, y esperaré, dijo él, y vi una mezcla de esperanza y tristeza en su mirada. Solo no te alejes de mí. Por favor. Solo necesito un poco de espacio, respondí, la voz fallando. Creo que necesito entender lo que realmente quiero. Estaré aquí, dijo él, y la sinceridad en sus palabras me dio un poco de consuelo, aunque el dolor aún permanecía. Con eso, dio un paso atrás, permitiéndome el espacio que necesitaba. Mientras se alejaba, me di cuenta de que la presión del momento aún flotaba en el aire, y el carnaval, con toda su energía, seguía girando a nuestro alrededor. Pero, dentro de mí, había una tormenta. ¿Qué era lo que realmente quería? La respuesta aún estaba en el aire, pendiendo entre nosotros, como una promesa incumplida. Mientras la pelea entre los tres se intensificaba, una ola de confusión y rabia me invadió. Los sonidos de la fiesta se volvieron distantes, como si estuviéramos atrapados en una burbuja de tensión. No podía entender cómo todo había llegado a este punto. El carnaval, que debería haber sido una celebración de vida y reencuentro, ahora se había transformado en un campo de batalla emocional. No puedes ampliamente esconder cosas de mí, Javier, grité, la frustración estampada en mi rostro. ¿Cómo pudiste no contarme sobre tu pasado? Pensé que estábamos siendo sinceros el uno con el otro. Javier estaba pálido, los ojos marrones grandes y preocupados. Parecía perdido, intentando encontrar las palabras que no venían. Sé que he cometido un error, pero necesitas entender, no era fácil para mí hablar de esto. Solo quería que me vieras como soy ahora, no como alguien marcado por el pasado. Sofía estaba a nuestro lado, aún llorando, su expresión mezclando rabia y dolor. Si realmente te importara, también me lo habrías contado, Javier. Me hiciste creer que éramos algo especial, mientras escondías quién realmente eres. No quería hacerte daño, Sofía, respondió él, su voz temblando. Lo último que quería era traer mi pasado a tu vida. Las emociones estaban a flor de piel. Sentía mi corazón destrozarse, no solo por la traición de Javier, sino por el dolor que estaba infligiendo a Sofía, mi amiga. Lo que antes era una conexión pura y alegre ahora estaba envenenada. Pero, de repente, un hombre desconocido apareció en la confusión, interrumpiendo nuestro conflicto. «Hey. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz firme. Tenía un aire autoritario, y su presencia hizo que todos nos calláramos por un momento. Era como si el propio carnaval se hubiera detenido para escuchar.
¿Quién eres tú?, preguntó Javier, confundido. El desconocido lo miró con una expresión que mezclaba decepción y preocupación. Soy el hermano de Javier. Mi nombre es Lucas, se presentó, mirando directamente a los ojos de Javier. No sabía que estabas aquí, pero parece que hay algo que necesita ser esclarecido. Intercambié miradas con Sofía. ¿Qué sabía Lucas que nosotros no sabíamos? Javier parecía estar en shock, pero al mismo tiempo, había un leve destello de esperanza en su mirada. Lucas, por favor, no, imploró Javier, pero Lucas ya estaba decidido a hablar. No voy a dejar que sufras por algo que no es tu culpa, dijo Lucas, su voz firme. No puedes cargar con este peso solo. Sé que intentabas protegerte, pero esto no es justo para ellas. ¿Proteger de qué?, preguntó Sofía, la rabia aún pulsando en su voz. Él debería haber sido honesto desde el principio. Escuchen, exclamó Lucas, elevando la voz. Lo que Javier no les contó es que su antigua relación lo traumatizó de una manera que nunca supo cómo manejar. No estaba solo guardando secretos por ser egoísta. Estaba intentando protegerse y protegerlas. ¿Qué tipo de trauma?, pregunté, mi curiosidad mezclándose con el desespero. ¿Qué pasó, Javier? La expresión de Javier se contorsionó de dolor al escuchar mi pregunta. Miró a Lucas, quien hizo un gesto de aliento, como si dijera que era hora de hablar la verdad. Yo tuve una relación con alguien que me hirió profundamente, comenzó Javier, la voz titubeante. Ella no solo rompió mi corazón, sino que también me hizo sentir que no era digno de amor. Después de eso, hice una promesa a mí mismo de que nunca más dejaría que alguien se acercara lo suficiente para volver a lastimarme. Pero eso no justifica mentir, disparó Sofía, pero su voz ya estaba más calma, como si el peso de las palabras de Lucas la estuviera alcanzando. Lo sé, pero no sabía cómo contar esto. No quería que me vieran como una víctima, dijo él, su voz ahora llena de emoción. Lo último que quería era traer dolor a nuestras vidas. Pensé que podría hacer que esto funcionara sin exponer mi pasado. Pero ahora parece que solo he causado más dolor. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. No sabía si estaba triste por la situación o si finalmente estaba entendiendo lo que había detrás de las acciones de Javier. El carnaval aún giraba a nuestro alrededor, pero todo parecía distante, un mundo aparte de nuestro pequeño y doloroso drama. Javier, hablé, la voz casi un susurro. Si no hablas de esto, nunca podremos tener una verdadera oportunidad. No estoy aquí para juzgarte, pero necesitamos ser honestos. Eso es lo que el amor verdadero exige. Yo solo quería que ustedes no me vieran como una víctima, respondió Javier, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo lidiar con esto. Y ahora, parece que estoy perdiéndolo todo. Lucas lo miró, la preocupación estampada en su rostro. No estás perdiéndolo todo. Aún tienes la oportunidad de reconectar, de ser verdadero. Solo necesitas ser honesto, no solo con ellas, sino contigo mismo. Sofía respiró hondo, pareciendo finalmente absorber todo lo que estaba sucediendo. Javier, si quieres que esto funcione, necesitamos transparencia. No puedo seguir sintiéndome engañada, pero tampoco quiero perderte como amigo. Tampoco quiero perderte, Sofía. Realmente lo siento mucho, respondió Javier, su tono ahora más suave. No quería que esto se convirtiera en un conflicto entre nosotros. Nunca se trató de ti o de mí, sino de mí mismo y mis miedos. El ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. El carnaval, que antes parecía una pesadilla, ahora parecía darnos una oportunidad. Miré a Javier y vi el dolor en sus ojos, pero también vi la determinación. Estaba listo para enfrentar su pasado, y eso era un comienzo. Quizás deberíamos empezar a construir la confianza nuevamente, sugerí, sintiendo una leve sonrisa formarse en mis labios. Si realmente queremos esto, necesitamos ser vulnerables. Y estoy dispuesta a intentarlo. Javier me miró, un brillo de esperanza comenzando a brillar en sus ojos. Quiero intentarlo, de verdad. Prometo ser más transparente.
No quiero que te sientas así nuevamente. Sofía, aún un poco dudosa, asintió. Yo también quiero eso. Pero necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar todo esto de la noche a la mañana. Y te daré ese tiempo, respondió Javier, su voz llena de sinceridad. Entiendo que necesitas espacio para procesar todo, y estaré aquí, esperando. El ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo. Las risas y la música del carnaval se volvieron más audibles, como si el universo estuviera celebrando nuestra decisión de ser honestos unos con otros. Era un paso pequeño, pero un paso significativo. ¿Vamos a empezar de cero?, pregunté, mi voz ahora llena de esperanza. Vamos, dijeron Javier y Sofía al unísono. Y en ese momento, mientras el carnaval continuaba girando a nuestro alrededor, me di cuenta de que la vida está hecha de giros y desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y amar. El pasado de Javier no lo definiría, en cambio, sería parte de su viaje, un viaje que ahora estaba dispuesta a compartir. El carnaval, que parecía una pesadilla, se transformó en un símbolo de renacimiento y valentía.